Gracias, señores y señoras. Bienvenidos al Círculo Ecuestre. El Club Tocqueville nació para contribuir a actualizar y difundir la visión de una Cataluña constitucionalista, plural, abierta, española y europea, que da valor a las instituciones políticas y sociales y a los principios del Estado de Derecho y a la democracia liberal. Sin afiliación política, partidista y sin dependencia de grandes donantes, desarrolla su actividad en el plano prepolítico con amplitud de miras y un estilo respetuoso y conciliador. Agradezco a los miembros de la Junta Directiva y a su presidente la realización de estos actos en nuestra entidad, el Círculo Ecuestre, que es el Club de Barcelona, fiel reflejo de la sociedad barcelonesa desde 1856, año de su fundación, hace 169 años y actualmente con una masa social de casi 3.000 socios, compuesta por inquietos profesionales, académicos, directivos y empresarios, y presidido por don Enrique Lacalle, quien nos da la bienvenida en su nombre y en nombre de toda su Junta de Gobierno, y a quien hay que agradecer también su contribución y generosidad en estos actos. Dentro del ciclo de conferencias de ilustres personajes del mundo intelectual y político, hoy disfrutamos de la presencia del periodista y escritor don Juan Fernández Miranda, con la inmejorable modulación del diálogo del catedrático de Derecho político constitucional. Sí. En mi época era político, sí, efectivamente. Sí. En la del libro también. Sí, sí. También. De la Universidad de Barcelona, doctor don José María Castellà, presidente también de la Junta Directiva del Club Tocqueville. Haré una breve presentación de ambos intervinientes, aunque después el presidente me dice, no es breve, nos engañas. Don Juan Fernández Miranda es un periodista español especializado en información y análisis político de la actualidad. Su carrera profesional se ha desarrollado en el grupo Vocento, donde ejerce como adjunto la dirección del diario ABC desde el año 2021 y del que fue jefe de información nacional durante 10 años. Es colaborador habitual de varios programas de televisión y radio y autor de varios ensayos políticos sobre la segunda mitad del siglo XX español, con especial atención a la transición española. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Francisco de Vitoria, comenzó su carrera en la agencia de noticias Servimedia. Después fue subdirector de informativos de Veo 7, proyecto audiovisual del Grupo del Mundo, la unidad territorial. Allí presentó informativos y moderó programas de debate de actualidad y entrevistas. En 2021 fichó por el Grupo Vocento para asumir las funciones de subdirector de programas de radio. Cada mañana sale al sol. Después pasó a la redacción de ABC, donde se dedicó a la información de tribunales dentro de la sección España, y de la que fue redactor jefe del año 2014 al 2024 y desde 2021 adjunto al director. En la actualidad colabora en Televisión Española, La Sexta, Telemadrid, 13 TV. Como periodista radiofónico está ligado a la cadena COPE desde el año 21 como colaborador habitual de Herrera en COPE y autor del comentario diario La Postdata de la linterna de Ángel Expósito. También colaboró con Radio Nacional, La SER, Onda Madrid y Es Radio. Como ensayista político, sus investigaciones siempre han estado enmarcadas en el proceso histórico y político de la transición. Es autor de El guionista de la transición, El profesor del rey, que recoge la vida de don Torcuato Fernández Miranda, de quien es sobrino nieto, que fue jurista y político esencial en la transición española. Este ensayo ha sido llevado a la pantalla como serie de televisión por Televisión Española, dirigida por Silvia Quer e interpretada por Gonzalo de Castro. Don Juan contra Franco, que relata los intentos del sector monárquico para desbancar a Franco en los años 40 del siglo pasado. El jefe de los espías, que revela los secretos de Emilio Alonso Manglano, director de inteligencia española en los 80 y 90. Destaco Objetivo Democracia, crónica del proceso político de 19 meses que condujo a la democracia y que ha obtenido el premio Espasa de ensayo en el año 2024. Enhorabuena, Juan. Gracias. Objetivo Democracia narra los meses que separan la muerte de Franco, el 20 de noviembre del año 75, y las primeras elecciones democráticas en España el 15 de junio del año 77. Según el jurado del premio, ofrece un análisis riguroso centrándose en un momento crítico, la preparación y celebración de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, con gran tensión narrativa y un estilo ágil. Fernández Miranda nos transporta a los meses decisivos donde las decisiones políticas y los dilemas morales forjaron el rumbo
del país hacia la democracia. También ha colaborado en 2 libros corales, España Constitucional, Tradiciones y Perspectivas, y 100 días del estado de alarma, la democracia confinada. En este artículo relata la elaboración del manifiesto La libertad de preguntar, el que fue promotor junto a Jesús García Calero y que fue respaldado por más de 600 periodistas de todos los medios de comunicación y que propició que el gobierno admitiera preguntas directas de los periodistas durante las ruedas de prensa celebradas durante la pandemia. Doctor don Josep María Castellán es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, doctor en Derecho, obtuvo el premio extraordinario de doctorado y mención doctor europeo por la Universidad de Barcelona. Destaco, y esto es realmente aquí destacado con letras mayúsculas, que es miembro de la importantísima Comisión de Venecia desde el año 2014. Ya, hace 2 años que no. Hace 2 años que no, pues no lo digas, ¿no? Que queda un poco... director del Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo, GEDECO, director de la revista catalana de Public, miembro del Consejo Científico Asesor del Instituto de Federalismo Comparado, en Bolzano, Italia, miembro del Consejo Asesor de la Red Global de Justicia Electoral, ha cursado estudios en las prestigiosas universidades de Pisa, Montreal, México, Universidad Católica de Leuven, Sensu University de Japón, Boston College en Estados Unidos, Universidad de Chile, Oxford University, y tiene también muchísimas publicaciones en las que he hecho una selección. La recepción en España de la referencia del Tribunal Supremo de Canadá sobre la secesión de Quebec, Constitución y referéndum de secesión en Cataluña, Estado autonómico, pluralismo e integración constitucional, el Senado ante el debate de su reforma, continuidad, reforma o ruptura del modelo constitucional vigente, el referéndum sobre el Brexit, una historia inacabada, Tribunal Constitucional y proceso sucesionista catalán, el referéndum en la Constitución, ¿es necesario un replanteamiento constitucional en la institución? Ha publicado libros como El Derecho Constitucional Básico, Libro Blanco sobre la Calidad Democrática, Parlamento, Ciudadanos, Entes Territoriales ante la Reforma Constitucional, ¿quién y cómo se participa? En fin, como veis tenemos un lujo de ponentes en todo nivel intelectual. Bienvenidos a ambos. Pero no me quiero dejar al tercer componente, ya sabes, María, que me gusta siempre hacer alguna referencia, aunque tú te enfadas conmigo, ¿eh? Y es que la referencia siempre me gusta hacerla a Alexis de Tocqueville, que lo tengo por aquí. Que siempre es un recuerdo para el que está considerado el padre del liberalismo moderno, con su famoso libro La democracia en América, que tuve el placer de estudiar y trabajar en el año 80 con el profesor en aquel momento de Derecho Político, en la Constitucional aún, que fue el actual catedrático Francesc de Carreras en la Universidad Autónoma, que yo fui su alumno entonces. Y Tocqueville fue magistrado francés, intelectual, político, ministro de Asuntos Exteriores y estudió las instituciones y la política de Estados Unidos. Como he hecho en otras ocasiones, me gusta aportar algunas ideas suyas del autor de La democracia en América, porque siempre yo creo que siguen presentes. Lo que descubre Tocqueville en Estados Unidos es la descentralización política, el federalismo, la proliferación de las asociaciones voluntarias y libertad de prensa. Estas son instituciones en las que más insiste Tocqueville y que siguen siendo casi 200 años después instituciones claves en nuestras democracias modernas. No olvidemos que su libro fue publicado en 1835. Y aquí inciden 2 afirmaciones que describen los valores estadounidenses y que al recordarlas hoy veréis que estas 2 afirmaciones constatadas por Tocqueville quizás fueran determinantes para impedir que el marxismo y el comunismo que posteriormente impregnaron Europa apenas tuviera incidencia en Estados Unidos. Su primera afirmación es la del individualismo, ya que advirtió que los estadounidenses valoraban las libertades y los derechos individuales, priorizando así sobre todo su independencia personal. Y su segunda afirmación fue la del igualitarismo. No quiero empezar sin perder. Ahí está. La segunda afirmación fue la del igualitarismo, advirtiendo que los estadounidenses creen en la igualdad y la justicia, pero cuidado, identificando ese igualitarismo estadounidense del siglo XIX como la igualdad de oportunidades.
para todos los ciudadanos, que engrandece a la persona y que quiere crecer y crear riqueza, alejándose por lo tanto del posterior concepto marxista de la igualdad, que por el contrario empequeñece a la persona, llevándolo a la alienación colectiva y dependiente del Estado. Gracias a todos, bienvenidos y a disfrutar. Buenas tardes, muchas gracias Tirso por la acogida del club, que siempre hace el Círculo Ecuestre, también por tus palabras en la presentación. Y por supuesto, muchas gracias por tener esta tarde aquí con nosotros en Barcelona a Juan Fernández Miranda, del que ya no voy a decir nada más porque ya ha sido presentado. Y el motivo que nos congrega aquí es hablar del libro que ha merecido el Premio Espasa en 2024, Objetivo Democracia. Yo quisiera simplemente dar un breve apunte inicial. Esto es un poco extraño porque, digamos, tú eres periodista, estás acostumbrado a preguntar, yo soy profesor, solo pregunto en los exámenes, esto no es un examen y tendemos a, como sabes bien, a hablar mucho. Tú eres el protagonista y yo lo único que voy a hacer será apuntar una serie de temas. Antes de entrar en el libro propiamente dicho, quizás partamos de la actualidad, y la actualidad que nos viene son 50 años de celebración de la muerte de Franco, con un programa del gobierno oficial que ha generado muchas suspicacias, cuando no un directo rechazo, y al mismo tiempo ha generado una reacción contraria, a mi juicio un poco desenfocada, de una serie de intelectuales que han venido a decir, no, todo empezó en el 78, la democracia empezó en el 78, en el 75 no hay nada que celebrar. Y aquí quizás es bueno recordar una cosa que dijo Julián Marías justo después de la muerte de Franco, de que en aquel momento se produce la devolución del poder al pueblo. Hay una devolución del poder al pueblo. Tú en el libro hay un momento en que creo que ejemplificas bien esto, cuando aludes a la declaración del primer gobierno Suárez. Por tanto, estamos hablando del año 76 y concretamente del 17 de julio, en donde en esa declaración de intenciones del nuevo gobierno, allí ya se dice bien claramente, y tú lo recoges, el gobierno expresa claramente su convicción de que la soberanía reside en el pueblo y proclama su propósito de trabajar colegiadamente en la instauración de un sistema político democrático basado en la garantía de derechos y libertades, en la igualdad de libertades políticas para todos los grupos democráticos y en la aceptación del pluralismo real. Por tanto, estamos hablando ya de un camino que efectivamente empieza entonces, con la muerte de Franco. ¿Cómo ves tú estos acontecimientos, esta discusión que ha vuelto sobre los 50 años de Franco y todo esto? Bueno, lo primero, muchas gracias al Círculo Ecuestre y al Club Tocqueville, y a ti particularmente, porque para mí es un honor venir y poder hablar distendidamente de un libro como este que ha sido escrito para la divulgación. Por lo tanto, una vez que yo puse el punto final, el libro a mí no me pertenece y me dedico en cuerpo y alma a intentar ofrecer a quien le pueda interesar una historia que yo pensaba que era más conocida de lo que realmente es, ¿no? Para mí es un orgullo estar en el Club Tocqueville porque yo me considero un liberal. Fíjate si soy liberal, que tengo una convicción, que es que hay que apoyar siempre el fortalecimiento de la sociedad civil, y lo hago incluso en los sitios donde piensan exactamente lo contrario de lo que pienso yo, pero yo creo que eso es ser liberal, ¿no? Fortalecer que haya un debate. Me ha gustado lo del prepolítico, antes de los partidos, que lo inundan todo, y está muy bien que la sociedad civil se adelante y organice todo tipo de eventos y de debates de ideas para fortalecerse, ¿no? Y luego ya llegan los partidos. Los 50 años de Franco. Yo cuando me lancé a escribir este libro, yo pensé en los 50 años de la muerte de Franco. Pensé más en el 22 que en el 20. En el 22 de noviembre que en el 20 de noviembre, pero es evidente, es obvio que hay un hecho indiscutible que es la muerte de Franco. Como punto de partida, como punto de final del franquismo, no lo sé. La cuestión es qué es lo que tenemos que celebrar. Y aquí se abre un gran debate. El gobierno es muy capaz, especialmente su presidente, de establecer marcos mentales de los que luego es muy difícil salirse. Cuando el gobierno dice vamos a celebrar 100 actos para celebrar
la muerte de Franco, parece que si te parece que no apoyar estos actos eres un franquista, ¿no? Y en ese juego queda atrapada una gran parte de la población que tampoco tiene tanto tiempo para dedicarse a pensar en los marcos mentales que establece el gobierno. Pero yo creo que precisamente cuando se plantea este debate lo que hay que hacer es decir, no, perdone usted, yo salgo de este marco. Yo lo que quiero celebrar, y si nos ponemos a hablar del 75, es el momento en el que es proclamado Juan Carlos I, que es el momento inicial de el primer gesto, el primer movimiento, el primer hecho significativo que significa un cambio real hacia algo diferente. Por lo tanto, hay que celebrar el 22 de noviembre. El 20 de noviembre yo creo que es el punto y final del franquismo, la muerte del dictador en la cama. Hay que ver dónde queremos poner el foco. Yo particularmente, sin lugar a dudas, en el 22 de noviembre, pero porque el gobierno nos fuerza a hablar del 75, porque realmente podemos hablar del 76 por distintos hitos, la aprobación de la ley para la reforma política, la designación de Adolfo Suárez, se me ocurre algunos sucesos duros, atentados importantes en ese 76, o en el 77 ya los atentados de Atocha, o el indulto general que aprobó Juan Carlos I 3 días después de ser proclamado rey, que esto no se cuenta, ahora que la izquierda dice tanto que la amnistía es un olvido y es una concesión a la derecha, el rey Juan Carlos 3 días después, con el cadáver de Franco en caliente, aprobó un indulto general que propició la salida de la cárcel de 4.000 personas, entre otras Marcelino Camacho. 3 días después. La amnistía, la primera, porque hubo 2. En fin, hay tantos hitos, y luego si queréis podemos hablar ya fuera del contenido de este libro, por supuesto las primeras elecciones, que es el final del libro, no hago spoiler, todos sabemos cómo acaba, la Constitución, los pactos de la Moncloa, es que hay tanto que celebrar que precisamente poner el foco en el año 75, 20 de noviembre, yo creo que es desviar el tiro. Y además creo que a la izquierda de entonces le sienta mal, por lo que yo he podido testar. Celebrar el 20N, aunque sea por la muerte de Franco, no gusta en la izquierda, que en aquel momento sí supo entender lo que era un cambio de época y ponerse a remar. ¿Y por qué en este momento el libro? ¿Qué habías detectado que haga necesario una historia que quizás los mayores la habían leído en Victoria Prego, en memorias de los protagonistas, sí, que luego este canon, digamos, hasta que llegó a todo el mundo a través de la televisión, se puso en crisis, sobre todo con Podemos y luego lo ha asumido Sánchez, como tú ahora bien dices? ¿Por qué el libro ahora? Porque yo escribí un artículo en ABC, una historia larga, en las páginas de Enfoque, que son unas páginas que hay en ABC entre la sección de opinión y la primera sección informativa, que es España, que son 2 páginas estupendas en las que se abordan asuntos con un poco más de profundidad. Merece mucho la pena porque es salirse un poquito de la batalla diaria, ¿no? De la información de actualidad, que es lo que al fin y al cabo hay en un periódico. Y escribí un artículo el 20 de diciembre del 23, hace 1 año y 2 meses, por los 50 años de la muerte de Carrero Blanco, del atentado de Carrero Blanco, que es un tema que yo conocía muy bien porque en el libro previo que escribí, El guionista de la transición, sobre mi tío abuelo, él fue el que gestionó los 16 días posteriores al atentado de Carrero y el que se ocupó de que no hubiese vendetas, ni venganzas, ni violencia en las calles. Como consecuencia de eso, yo hice un artículo explicando los 16 días, cómo fue aquello, ¿no? Entre la muerte de Carrero Blanco y la designación de Carlos Sainz Navarro. Y recibí 2 tipos de reacciones. Una, de la gente que lo conocía, gente ya de 60 años para arriba, que me dijo, qué interesante esto que cuentas, yo no lo sabía. Yo no sabía con profusión cómo fue todo aquello. Y dijo, la verdad es que podía haber pasado algo grave en aquellos días y sin embargo se supo frenar, ¿no? Y me llamó la atención porque yo lo tenía muy interiorizado todo aquello. Y luego gente joven, que podemos poner de 60 para abajo, o si quieres de 50 para abajo, ahora diré por qué, no por Franco, que me dijo que no tenía ni repajolera idea de quién era Carrero Blanco, ni de qué significaba, ni de lo que era un magnicidio, ni de que se hubiese producido un magnicidio en España hace 50 años. Entonces ahí se me quedó en la cabeza dando vueltas la idea de que realmente teníamos un problema con el pasado reciente. Y le propuse a la editorial Espasa, que me estaba pidiendo amablemente que escribiera un libro, les propuse hacer una serie de libritos cortos sobre los hitos de la transición. Oye, ¿qué os parece si hacemos, cuando lleguen los 50 años de la muerte de Franco, la proclamación, pues hacemos la proclamación de Juan Carlos, un librito corto, porque yo no tengo mucho tiempo, esa es la verdad. Otro de la Constitución, bueno, los distintos hitos. Y me dijeron, eso no se vende, esto no funciona, eso hazlo del periódico. Haznos un libro sobre esto para sacarlo en noviembre del 75, ¿no? La proclamación.
de acuerdo, lo pensé unas cuantas veces, pero dije, realmente tengo que hacerlo. O sea, ¿por qué? Coincidió que poco tiempo después murió Victoria Prego, murió Fernando Suárez, uno de los ponentes de la ley para la reforma política, y yo me di cuenta que se estaba yendo una generación. Bueno, realmente Victoria y Fernando son 2 generaciones. Fernando tenía 90 y Victoria 60 y pocos. 2 generaciones que nos estaban ayudando, a mí me habían ayudado personalmente muchísimo a entender la transición. Entonces, humildemente, como periodista, pensé, hay que coger el testigo. Hay que coger el testigo de Victoria Prego. Y desde mi generación, yo tengo 45 años, contar de nuevo esta historia porque hemos dejado de contarla. Los que defendemos la transición hemos dejado de contarla. Se contó en los 90, se contó desde el periodismo, se contó desde la historia, se contó desde el derecho y desde muchos otros ámbitos, pero principalmente esos 3, se dio por buena y se acabó. Y entonces apareció, primero, la Ley de Memoria Histórica, que luego tiene su réplica en la Ley de Memoria Democrática, 2007-2021, pero en medio, desde el ámbito discursivo, inunda el espacio público, la opinión pública, el mensaje de Pablo Iglesias, que la transición es un candado, que es un pacto de élites para prorrogar el franquismo, que la amnistía es el olvido, y otra serie de mantras que son, en el mejor de los casos, medias verdades. A Juan Carlos lo puso Franco, media verdad. La amnistía es una imposición de la derecha a la izquierda, verdad, mentira absoluta, en fin. Conclusión, con todos estos elementos dije, vamos a lanzarnos a escribir un libro. Y el problema es que la editorial, que sabe más de vender libros que yo, me dijo, nos vamos a adelantar un año. Y lo vamos a sacar en octubre bueno, en realidad era en noviembre, pero luego surgió el premio y se adelantó otro poquito. Pero ya estaba entregado. Entonces, ese fue el motivo. Y la editorial tuvo una visión importante, una visión lúcida, de adelantarnos para, bueno, pues para ser los primeros que planteábamos los 50 años. Claro, alguien en Moncloa estaba pensando en esto también, porque hay mucha gente allí pensando. Y lo que pasa es que lo pensaron en dirección contraria. Pensaron que había que hacerlo con Franco, que había que excluir a una parte, porque hemos visto al Partido Socialista en estos días decir por escrito que Fraga era un franquista de manual. Hombre, que Fraga fue un ministro franquista ya lo sabíamos. Que fue un franquista de manual es discutible, incluso en aquella época. Pero que desde el año 75 hasta el año 2011 o 12 que falleció, creo que tiene también una trayectoria democrática importante, ¿no? Quiero decir, hace falta este debate. Y concluyo esta primera intervención con una idea. La gente joven, y esto es un agrado para mí, es una alegría para mí, la gente joven acoge este mensaje, porque están deseando escuchar una historia buena sobre España, porque no escuchan historias buenas sobre España. Y yo les digo, es la primera vez en la historia de España, y esto lo dicen los historiadores, en la historia de España en que la clase política arrastra a la ciudadanía hacia la moderación y no hacia los extremos. Esto no se puede decir ahora. Por supuesto, no se puede decir en el franquismo, ni en la Guerra Civil, ni en la Segunda República, ni en Primo de Rivera, y podemos ir hacia atrás hasta donde queráis. La Constitución del 78 es la primera que se pacta entre todos. No es una imposición de los unos a los otros. De manera que merece la pena contar esta historia y hace falta acercársela a los jóvenes. Le pregunté a ChatGPT, para hacerme el moderno y llegar a los jóvenes, que cuántos españoles han nacido después del 15 de junio del 77, que es donde acaba este libro y que es cuando se celebran las primeras elecciones. 20 millones, el 40%. El 40% de los ciudadanos españoles hoy nació en democracia. Y un porcentaje elevado de ese porcentaje cree que esto ha sido siempre así o va a ser así siempre. Y me parece que es la hora de darles una herramienta, y eso es este libro. Míralo desde otro punto de vista. 2025, los que nacieron en 2005 ahora tienen 20 años. ¿Qué han vivido? ¿Qué gobiernos ha habido? ¿Qué se han socializado políticamente en esto que estabas diciendo? En el enfrentamiento, el populismo, la polarización. Hay 4 generaciones de lectores de este libro, que son los que tienen 80 años, que vivieron la transición y ya eran adultos, por lo tanto participaron, ¿no?, con mayor o menor responsabilidad, desde el rey Juan Carlos hasta el último ciudadano que fue a votar. Esa generación lee el libro y encuentra, lo conoce bien, porque lo vivió siendo adulto, y lo disfruta. Hay una segunda generación, que es la de los 60 años, que era joven entonces. Qué envidia ser joven en aquella época, ¿no? Tener 15, 18, 14 años, una edad en la que ya te enteras pero no tomas decisiones relevantes todavía, y vives un cambio de época hacia la libertad. Bueno,
pues esa gente lo lee con verdadero entusiasmo. Esa es la generación que realmente más disfruta del libro. Y luego hay dos más, que es la de los 40 y lo de los 20. La de los 40 no lo conoce bien, la de los 20 no tiene ni idea. Es más, la de los 40 no lo conoce bien, la de los 20 está completamente equivocada respecto a lo que fue la transición. Por lo tanto, hay un espacio enorme para la divulgación. Y yo creo que ahí, por lo que yo voy percibiendo en los actos, en las universidades, donde estoy yendo siempre que puedo, en los colegios, hay un espacio enorme para la divulgación y porque la gente necesita también escuchar historias buenas y si son reales, mejor. Si te parece, yo creo que ahora podríamos ya entrar en lo que es las novedades, lo que aporta el libro, los contenidos. Sí. Y yo creo que ahí es importante, es una crónica y por tanto son los hechos, pero estos hechos al final están hilvanados por unos protagonistas. Sí. Has mencionado antes al rey, has mencionado a Torcuato Fernández Miranda, del que ya habías escrito un libro centrado en él y por tanto que ponía el foco en él, y ahora esta vez el zoom se amplía para abarcar más y por tanto para profundizar menos en cada aspecto para tener una mirada más amplia. Sí. Empecemos si quieres por el rey Juan Carlos. Tú lo has dicho, medias verdades. Yo solo quisiera, para introducir esto, recordar, y tú lo haces, el primer discurso en la proclamación ante las Cortes. Y el rey, el 22 de noviembre, dice, citas, «Hoy se inicia una nueva etapa de la historia de España. La institución que personifica integra a todos los españoles y nuestro futuro se basará en un efectivo consenso y concordia nacional». Consenso y concordia nacional. Y tú anticipas a esta cita diciendo un discurso moderado que requiere de interpretación para entender lo que don Juan Carlos comienza a enseñar, que don Juan Carlos comienza a enseñar sus cartas. Juan Carlos I, el 21 de noviembre del 75, está completamente solo. No sabe qué apoyos tiene, más allá de personas concretas, y sabe completamente, sabe con certeza absoluta que el atado y bien atado, que dijo Franco en un discurso de Navidad, está todo atado y bien atado, se refería a las instituciones. Es decir, Juan Carlos I hereda el poder absoluto de Franco, eso es cierto. A Juan Carlos I lo designa sucesor o heredero, o sí, sucesor a título de rey Franco, eso es cierto, pero él no tiene la capacidad de ejercer el poder que tenía Franco. El ejemplo se ve muy bien cuando quiere nombrar a las dos personas con las que quiere trabajar, que son el presidente de las Cortes y el presidente del Gobierno. Hay una institución que se llama el Consejo del Reino, que funcionaba con Franco, que cuando hay que nombrar un cargo importante se reúne y le entrega una terna al rey. La terna es esta, y al jefe del Estado. Y el jefe del Estado de esos tres elige uno. Esta es la teoría. La práctica es, Franco decía, quiero a este en la terna, se reunían y en la terna estaba este. Y Franco decía, quiero a este. Bien, cuando llega Juan Carlos ya no funciona así. Esta institución, nombrada por personas, formada por personas que son, en fin, por personas designadas a dedo por Franco, tiene que aceptar las personas, los nombres que pone sobre la mesa el rey Juan Carlos, y hay que cuidar las maneras. Por lo tanto, Juan Carlos I está muy solo. Tan es así que no es capaz de nombrar al presidente del Gobierno, al presidente de las Cortes en un único movimiento. Solo tiene fuerza para nombrar a uno de los dos. Nombra a Torcuato Fernández Miranda presidente de las Cortes, aunque le ofrece ser presidente del Gobierno, pero Torcuato le dice, le voy a ser más útil en la presidencia de las Cortes. Y luego hablaremos por qué. Para conseguir que el Consejo del Reino introduzca a Torcuato en la terna para presidente de las Cortes, el rey le pide al presidente del Gobierno, Arias Navarro, que le ayude, de tal manera que Arias Navarro dice, yo te ayudo, pero yo me quedo en el Gobierno. Y Arias Navarro se queda 7 meses más en el Gobierno, casi 8. Es decir, el rey, su primer gobierno es un gobierno con un presidente que no quiere la reforma que él plantea. Es Arias Navarro. A pesar de que Arias Navarro juega con las palabras, lo cierto es que no es un aperturista bajo ningún concepto, más bien al contrario. Y es muy importante recordar el momento en el que anuncia la muerte de Franco en una imagen histórica que los jóvenes deben ver, en blanco y negro, unas cortinas detrás, casi entre lloros, pausas dramáticas. Arias Navarro se autoproclama albacea del franquismo, ¿no? Es más, se produce un hecho peculiar. Hay un cambio de jefe del Estado y el presidente del Gobierno no le presenta la dimisión al nuevo. Los ministros le presentan la dimisión a Arias Navarro. Y él dice, pues muy bien, este sí, este no, este sí, este no. Pero él no le presenta la dimisión al nuevo jefe del Estado. Esto, tú eres el profesor de Derecho Constitucional aquí, no es muy habitual. Lo mínimo es que si cambia el jefe del Estado tenga la posibilidad de decidir.
en una circunstancia como esa, ¿no? Predemocrática. De manera que el rey está muy solo, pero el rey empieza a hacer gestos desde el principio. Ya los había empezado a hacer, ese discurso hay que interpretarlo porque el rey no puede el primer día ante las cortes de Franco, con 540 procuradores de Franco sentados delante y la hija del dictador en la tribuna, no puede decir todo lo que está pensando hacer. Porque para poder hacerlo tiene que convencer a esos 540 procuradores que le apoyen. Y eso es la ley de reforma política de la que ahora hablaremos. Cuando el rey Juan Carlos, en la tribuna del Congreso, de lo que hoy es el Congreso, las Cortes de entonces, con la reina Sofía, con un vestido rosa largo, fucsia, es fácil de recordar, si quien haya visto las imágenes, cuando el rey Juan Carlos acaba su discurso de proclamación, en el que habla un poco de Franco, no puede no hacerlo, pero habla de consenso, de concordia, del pueblo español, de la unidad, sale del hemiciclo. Cuando el rey Juan Carlos se da la vuelta y traspasa el umbral, en ese momento todo el hemiciclo se da la vuelta, mira a la hija de Franco y la aplaude. Entre gritos de Franco, Franco, Franco. Y eso el rey lo oye, recién proclamado. Es lo primero que escucha el rey recién proclamado. Estaba muy solo. Tenía que convencer a esas personas que cuando se da la vuelta loan a Franco de que el franquismo había acabado. Por lo tanto, decir, y aquí voy a lo de las medias verdades, que al rey lo puso Franco, que el rey es un franquista, es una simplificación y una media verdad. Porque el rey, evidentemente, en ese momento, no podía decir lo que iba a hacer. Podía empezar a enseñar las cartas. Porque si en ese momento hubiese dicho lo que iba a hacer, no habría sido posible hacer lo que finalmente se hizo. Que es una ley para la reforma política aprobada por el franquismo, por las instituciones franquistas, de la ley a la ley, para dar paso a unas elecciones libres y darle el poder al pueblo. Porque al final, y acabo esta reflexión sobre Juan Carlos I, a Juan Carlos I hay que reconocerle, y ahora es casi provocador decirlo, que fue un estadista de nivel máximo. Fue una persona que supo estar en su momento histórico, supo entender la oportunidad que se abría, supo entregar el poder que había heredado al pueblo español y hacerlo solo en 19 meses, que es cuando se va a votar, 19 meses. A partir de ahí empieza una segunda etapa, que es lo que el pueblo español votó. Y es trascendental, la Constitución, estatutos de autonomía, pactos de la Moncloa, etc. Pero que en 19 meses el pueblo español votara en libertad es una heroicidad. Fue muy difícil, estas páginas están llenas de momentos en los que está a punto de fracasar, por muchos y muy distintos motivos, y todo eso lo hizo el rey Juan Carlos, porque decisión inteligente o muestra de inteligencia, se rodeó de gente mejor que él para cometidos concretos. Para hacer una ley de reforma política era mejor Torcuato Fernández Miranda. Para hacer un proyecto de país que avanzara nítidamente con audacia y decisión a la democracia era mejor Adolfo Suárez. Y Santiago Carrillo, y Manuel Fraga, y Felipe González, y ir sumando. De manera que hay que hacer un reconocimiento al rey Juan Carlos. ¿Quiere esto decir que todo lo que ha hecho el rey Juan Carlos está bien? No. Porque en una sociedad crítica, cuando los jefes del Estado cometen errores, los señalamos. Yo los señalo, los he señalado. En mi libro anterior he señalado varios. Y en el periódico y ante la opinión pública siempre que se produce un error o se detecta un error. Pero ni lo malo del final nubla lo bueno del principio, ni lo bueno del principio nubla lo malo del final. Por lo tanto, si hablamos de aquella época, hay que decir que el rey Juan Carlos es el gran promotor de la transición y merece el reconocimiento y el aplauso de la sociedad española. Porque al final lo que salió de ese proceso es una sociedad libre que todavía hoy disfrutan los chicos y chicas de 20 años que ni siquiera saben lo que tienen entre manos. Al rey Juan Carlos, efectivamente, le conocen por lo último. Claro. Bueno, es normal también, pero... Sí, porque es lo que han vivido. A Torcuato no le conocen. No. Y yo creo que la familia Fernández Miranda lleváis muchos años reivindicando, yo creo que con éxito y sobre todo con un gran acierto, a la figura de Torcuato, del profesor de Derecho Político, del vicepresidente del gobierno que en el momento crucial de la muerte, del asesinato de Carrero, está ahí. Y ahí yo quiero citar un libro de tus tíos, Pilar y Alfonso Fernández Miranda. Alfonso es catedrático de Derecho Constitucional, uno de los mejores constitucionalistas de España, aparte amigo, y lo digo de verdad, que escribió en el 95, con la editorial Plaza Janés, Lo que el rey me ha pedido. Es un libro, para mí, de lo mejor para entender
lo que fue la transición. Pero vayamos a Torcuato. Tú en tu obra vas explicando cómo se conoció con el rey, cómo fue su profesor, cómo se fueron acercando. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esta relación? Es muy importante. Torcuato era un catedrático de Derecho político en el 54. Es nombrado rector porque Ruiz Jiménez, que luego sería defensor del pueblo ya en democracia, Ruiz Jiménez, que era ministro de Educación, nombra a los 12 rectores, porque había 12 universidades en España. Nombra a 12 personas jóvenes sin adscripción política, no era necesario que fueran falangistas, como sí lo era antes, y el ser rector, el de Oviedo, llevaba aparejado ser procurador en Cortes, lo que hoy es diputado. Entonces Torcuato, siendo muy joven, entra ya en la vida política, de Oviedo a Madrid. Ruiz Jiménez le nombra director general de enseñanza media y después director general de universidades. Y ahí es cuando el entonces príncipe Juan Carlos empieza la universidad. El ministro le encarga a Torcuato, como director general de universidades, que haga el itinerario del rey. Quiénes son los profesores y cuáles son las disciplinas que debe estudiar este joven llamado a reinar. Y Torcuato le hace un itinerario y se reserva para sí derecho político. Las clases son particulares en las afueras de Madrid, cerca del Escorial, una casita, la casita de arriba se llama, una casita de piedra, las faldas de la Sierra de Madrid. Y Torcuato le da unas clases distintas. No hay libros, solo charlan. Torcuato quiere entablar una relación de confianza con él y hacerle pensar. Y el rey le dice, esto lo cuenta en un libro magnífico que se llama Conversaciones con el rey de Vilallonga, que recoge muchas reflexiones del rey sobre su infancia, su juventud e incluso la transición. Y entonces el rey cuenta cómo le decía, pero ¿cómo no voy a estudiar? Deme usted libros, que si no luego en el examen voy a suspender. Usted no tiene que leer libros, usted tiene que aprender, usted tiene que observar. La historia se repite, pero no es igual. En fin, le da una serie de claves que consiguen atraer la atención de ese joven y entablar una relación de confianza. Tal es así que Franco pregunta, ¿quién es ese joven profesor de Derecho Político que tiene engatusado al rey o al príncipe? Y le explican, y a partir de ese día, en las clases mano a mano, había un militar de oyente. Pobrecito, un chaval joven que no debía entender nada, pero bueno, ahí estaba por si alguien decía alguna barbaridad. A partir de ahí, lo que se produce es el efecto contrario. Las clases se desarrollan del mismo modo, pero el rey, príncipe entonces y Torcuato se empiezan a ver a escondidas. Esto es en el año 60. Hasta el 75 se siguen viendo. En el año 69, Franco, que siempre jugó a enfrentar al príncipe Juan Carlos con su padre, y hablaremos luego, si te parece, un momento de su padre, que creo que es importante, le dice a Juan Carlos, al príncipe, justo cuando llega de ver a su padre en Estoril, al momento, le dice, quiero ofrecerle la posibilidad de ser heredero a título, o sucesor a título de rey. Juan Carlos I, que acaba de venir de ver a su padre, dice, mi padre va a pensar que se lo he ocultado, como efectivamente piensa. Porque Franco jugaba a enfrentar padre e hijo. Pensemos que el franquismo era un reino sin rey, había una ley de sucesión del año 47, en fin, Franco siempre jugó a la monarquía, de alguna manera. Y le nombró príncipe de España, que es un título que no existe. El príncipe heredero es el príncipe de Asturias. Franco se inventó el título de príncipe de España. Cuando Juan Carlos I, entonces don Juan Carlos, se ve en la tesitura de tener que jurar los principios del movimiento, la Constitución franquista, para poder ser designado sucesor, le entra un nerviosismo importante. ¿Y a quién llama? A Torcuato. Y le pregunta, bajo la idea de que él no quiere hacer un perjuro. Si juro los principios del movimiento, estoy atado para siempre. Y Torcuato le dice, no se preocupe, Alteza, las leyes atan pero no encadenan. Jure usted los principios que luego los iremos cambiando uno a uno. Esta frase, que la cuenta el rey, años después, revela que ya entonces Torcuato tiene en la cabeza cómo hacer el cambio político una vez que se dieran las circunstancias de que el rey fuese proclamado como tal. De la ley a la ley. Es decir, siguiendo los procesos. De manera que
si las leyes que has jurado van cambiando, no caes en perjurio. Bueno, esto, que es una explicación técnica, le da la tranquilidad al príncipe de poder jurar los principios del movimiento. Claro, ahora sale Pablo Iglesias y dice, el rey juró los principios del movimiento. Es verdad, media verdad, los juró, pero los juró para algo, los juró por algo y con un objetivo final. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. El tercero es Adolfo Suárez. ¿Cómo se llega a Adolfo Suárez? Y ahí también intervienen los dos citados anteriormente, tanto el rey como Torcuato. Y luego, ¿por qué? Por eso no lo apuntas, pero no lo desarrollas en el libro. ¿Por qué al final rompen las relaciones Torcuato? Esa es una pregunta que me gusta mucho. La relación Torcuato-Suárez. A ver, Torcuato, cuando el rey le ofrece ser presidente del gobierno de las Cortes, le dice, le voy a ser más útil en la presidencia de las Cortes, aunque evidentemente me gustaría ser presidente del gobierno. En ese momento, Torcuato Fernández Miranda renuncia a tener un aeropuerto 40 años después. El aeropuerto va a ser para Adolfo Suárez. Y lo hace con plena consciencia. Pero para hacer el plan, era necesario las Cortes. Para hacer una transición de la ley a la ley a través de la ley, hacía falta cambiar las Cortes y adaptarlas para un proceso legislativo que requería sí o sí que el franquismo votara sí a la reforma política, es decir, a su autodisolución, lo que la prensa llamó el harakiri. Entonces, para eso se fue a las Cortes. Hizo muchos cambios técnicos que se explican en el libro, de distinto tipo, para propiciar que eso se pudiera producir. Redactó la ley para la reforma política, pero hacía falta una persona que liderara el proyecto. El rey fue quien, si la transición es un viaje en tren, el rey es quien señaló la estación de destino, democracia. Torcuato es el que diseñó las vías y la locomotora. Y Adolfo Suárez es el maquinista que lleva la locomotora. Ese es el reparto de roles. El rey señala, Torcuato diseña, Suárez ejecuta. O bueno, sí, ejecuta. Cuando por fin el rey tiene fuerza de nuevo para nombrar al presidente del gobierno, pasados 7 meses, que esto es un episodio de serie de Netflix, como Arias Navarro se resiste, el rey sufre, bueno, esto es verdaderamente impresionante. Lo que aguanta el rey, en fin, todo esto son pequeños detalles que dan para una gran serie de ficción. Cuando tiene fuerza de nuevo, hay que convencer al Consejo del Reino. 1, 2 y 3 de julio del año 76. El rey Torcuato han trabajado mucho cuál es el perfil que debe tener ese presidente. Había miembros del gobierno importantísimos, netamente aperturistas, como Manuel Fraga, que lo demostró en esos meses, y como José María Dareilza, principalmente, ministro de Exteriores, vicepresidente de Asuntos Políticos, ministro de Exteriores, que se fue por el mundo explicando las bondades del rey de España y la necesidad de ir a la democracia. Pero los dos tenían sus propios planes. Hacía falta un presidente del gobierno que asumiera el plan del rey. Ahí irrumpe Adolfo Suárez. Leve inciso. En esos meses, Manuel Fraga, vicepresidente de Asuntos Políticos y ministro de la Gobernación a la vez, mano izquierda y mano derecha, en los dos en el sentido más amplio de la expresión, como vicepresidente de Asuntos Políticos, lo digo por defender su figura ahora que se le ataca tanto a Fraga, ¿no? Aprueba la ley de reunión, con un presidente no aperturista, o inmovilista. Aprueba la ley de reunión, aprueba la ley de manifestación, aprueba la ley de asociaciones. Su problema, el error de Fraga, es que quiso cambiar el franquismo ley a ley. Y era mucho cambiar. A la cuarta, cambiar el Código Penal para legalizar el PC, las Cortes de Franco dijeron, esta no. Y cayó el gobierno. Y ahí es cuando llega el momento de nombrar al nuevo presidente. En la tercera, la ley de asociaciones, Arias Navarro, presidente del gobierno, le dice a Fraga, autor de la ley, que no la va a defender él, la va a defender Adolfo Suárez, que es un ministro que lo era porque Torcuato lo coló, era ministro del movimiento, mucho más joven que la media de la clase política franquista, alguien de dentro, pero no era, bajo ningún concepto, una gran autoridad política. Pronunció un discurso magnífico, hablaba de otra manera, la gente lo entendía, citó a Machado en las Cortes, impresionante. Y ahí, tanto el rey como Torcuato descubrieron, ya lo tenían bastante calado, pero descubrieron la capacidad, el carisma, la capacidad de seducción, la oratoria, la juventud, el arrojo de ese joven ministro.
y lo consiguen colocar en la terna en otro episodio que es verdaderamente interesante, como Torcuato, si me enrollo con esto me lo dices, pero es que esto es muy interesante. Cuando se reúne el Consejo del Reino se reunía solo cuando había que nombrar a alguien muy importante. Entonces, el día que tocaba, había que nombrar al presidente de las Cortes. Entonces, toda la prensa estaba en la puerta. Y Torcuato quería que el día que el rey consiguiera que Arias dimitiera, en el Consejo del Reino no hubiera nadie. No teníamos WhatsApp. Por lo tanto, las noticias tardaban un par de días en llegar. Torcuato quería que el Consejo del Reino se reuniera y darles la noticia. ¡Pum! Entonces, ¿qué hizo? Desde enero hasta junio, convocar reuniones del Consejo del Reino a las 5 de la tarde cada 2 jueves, insoportables. Entonces, no había prensa, los consejeros estaban aburridísimos y dejó de tener interés. Cuando el rey le sugiere a Arias que dimita, es un jueves a la 1 de la tarde. Y Torcuato está preparando ya la reunión de las 5, estaba todo pensado. Arias Navarro no tiene tiempo para avisar a nadie. La noticia se la da el presidente de las Cortes y Consejo del Reino, que compatibiliza ambos cargos, a los consejeros. Y ya les plantea cómo va a ser la elección del nuevo presidente. Él solo quería meter a Suárez como fuera, pero Suárez, si no controlaba la votación, no iba a ser elegido ni en broma. Entonces Torcuato diseña, con jurista, conocía la ley y el Consejo del Reino no tenía reglamento de cómo deben ser las votaciones. Imagínate lo que haría Pedro Sánchez si no hubiese reglamento. No había reglamento, ¿por qué? Porque, como he dicho antes, era un trampantojo. Franco decía, quiero a este, y se reunían, debatían y ponían a este en una terna de 3. Entonces dijo, como bien saben los profesores, especialmente de sociología o de ciencia política, el resultado de una votación depende de cuál sea la forma de la votación, ¿no? Y Torcuato las utilizó todas. Primero, vamos a poner una lista de 2, cada consejero, 2 candidatos. Salen tantos. Después, porque él quería ir eliminando, el que no lo elijan, no lo recuerdo porque es tan complejo, pero básicamente era algo así. Luego de estos 32 que han salido, vamos a elegir a los que sean defendidos por al menos 3. Entonces caen otros. Ahí cayeron Fraga y Areilza, a la primera. Para que veamos por qué no se podía poner a 2 tan nítidamente aperturistas. Por eso había que medir tanto las palabras. Después vamos a dividirlos en familias, para que Suárez compitiera con los que le interesaba a Torcuato. Previamente había tenido un debate sobre cómo debía ser el retrato robot del presidente. Torcuato se obsesionó mucho por colar la idea de que fuera alguien joven, con energía. ¿Por qué? Porque cuando van pasando las votaciones, al final acaban 6. Y Torcuato consigue enfrentar a Suárez con el expresidente de las Cortes, un señor mayor, muy importante, pero muy mayor y algo enfermo. De manera que no podía ser. Entonces Suárez pasa a la terna porque Torcuato lo va colando pasito a pasito hasta que lo mete al final. Pero llega el momento de meter a 3 y todos iban a votar a uno de ellos, a Silva. Entonces hace un receso, sale y le dice a uno de los miembros del Consejo del Reino, por favor, a Miguel Primo de Rivera, por favor, vota a Adolfo Suárez porque no le puedo entregar al rey una terna en la que todos votemos a lo mismo. Y por cierto, él no votaba porque le gustaba mostrar la neutralidad que en aquel momento no existía, pero que sí debe existir en un parlamento democrático. Y así es como entra Adolfo Suárez y al rey se le lleva una terna en la que, bajo ningún concepto, los miembros del Consejo del Reino piensan que va a elegir a Adolfo Suárez. Y así fue como fue elegido Adolfo Suárez, un verdadero juego casi de thrillerismo político que maneja Torcuato para colocar al candidato del rey. Y ahí, al salir, le preguntan a los periodistas y dice la famosa frase: estoy en condiciones de darle al rey lo que el rey me ha pedido. Que es una frase muy torcuatista, que al final no sabes muy bien lo que está diciendo. Muy críptica. Y ahí ya, 3 de julio del año 76, el rey tiene a su equipo. Ese triángulo virtuoso que funciona como un reloj y que consigue que 3 meses después, por cierto, es nombrado Adolfo Suárez, la prensa lo machaca, empezando por El País y un artículo de Ricardo de la Cierva, qué error, qué inmenso error. La prensa aperturista lo machaca, un falangista, uno de dentro, Carrillo dice que menuda broma, bueno, un desastre, un desastre. Tan es así que Adolfo Suárez, como bien has leído, tiene que acelerar los discursos aperturistas para mostrar que él tiene una vocación claramente aperturista. Por eso se produce ese discurso.
para demostrar a la opinión pública que él va a la reforma. Y así es como se consigue formar ese equipo. Y haciendo un salto, luego volveremos a otros protagonistas, ¿por qué al final se produce la ruptura? Sí, vamos a ver. Torcuato Fernández Miranda, nombrado Adolfo Suárez, era una relación de confianza, cenaban los matrimonios, se llevaban bien. Suárez era una persona que sabía detectar quiénes eran las personas interesantes para su proyección política, lo digo en el mejor sentido de la expresión. Tuvo una relación muy cercana a Herrero Tejedor, el padre del periodista Luis Herrero, que luego falleció en un extraño accidente de coche, también una persona aperturista, y sabía acercarse a Torcuato y seducirlo. Y Torcuato le observaba y le gustaba lo que veía. Se llevaban bien y entendieron que juntos podían llegar muy lejos. ¿Qué pasa? Que la relación era una relación en esa primera etapa muy descompensada, era casi un maestro y discípulo. Cuando se vota la ley de la reforma política, ley para la reforma política, Suárez de alguna manera dice, oye, ya deja de decirme lo que tengo que hacer porque soy el presidente del gobierno y acabo de ganar el referéndum de la ley para la reforma política. Entonces ahí Suárez empieza a tomar decisiones por sí mismo y eso los enfrenta. Hay dos cuestiones que son en esta primera etapa que los enfrentan abiertamente, que es Torcuato no le gusta que Suárez se reúna con Santiago Carrillo en suelo español. Es más, le llega a ofrecer ir él, porque el presidente del gobierno con el secretario general del partido, en fin, Partido Comunista, un partido ilegalizado, habría sido un escándalo que habría desbaratado la transición. Y Torcuato tenía mucho miedo. Torcuato había hecho la guerra, Suárez no. Pero Suárez ya era el presidente y tomó la decisión y lo hizo. Torcuato quería que participara el Partido Comunista. De hecho, el rey, que esto hay que contarlo también, en el libro está, el rey desde el principio envía mensajes a Carrillo diciéndole que cuenta con él, pero que le dé tiempo, a través de Ceausescu. Así es como el rey llega a Carrillo, a través de Ceausescu. Dame una oportunidad, porque Carrillo el primer día dice, en un acto en Roma, cuando es proclamado el rey, lo llama Juanito el Breve. De manera que el rey y Torcuato contaban con el PC. Las primeras elecciones tenían que tener al PC, porque si no, el rey es el que habría fracasado. Pero Suárez es el que, con esa audacia, más joven, entiende que hay que ir para adelante y hay que hacerlo, y lo hace. Eso distancia un poco, porque además Torcuato se entera el último. Y luego hay otro momento, en esta primera etapa, que es cuando ya está convocadas las elecciones, Torcuato dimite. Y él piensa que había un pacto entre ambos, de cuando llegan las elecciones nos retiramos, porque no podemos presentarnos a las elecciones desde el poder, porque eso vulnera la neutralidad. Torcuato dimite en mayo del 77 y se va. Suárez se presenta. Eso los enfrenta también. Y luego, ya siendo Torcuato, después de las primeras elecciones, en aquellas primeras elecciones había una prerrogativa para el rey de nombrar 40 senadores reales. Torcuato no se presentó a las elecciones, pero el rey lo nombró senador real. Entonces participó en el debate constitucional en el Senado. Y en el artículo 2, en el debate en la Comisión Constitucional del Senado sobre el artículo 2, nacionalidades y regiones, Torcuato se opone a la inclusión del término nacionalidades, porque considera que esto puede generar problemas en el futuro. Suárez, a través de Abril Martorell, le dice que no. Y le dice una frase muy dura, o te callas o te vas. Entonces Torcuato, ¿qué hizo? Se fue. Y defendió o se opuso a la inclusión del término nacionalidades en el Senado, siendo miembro del grupo mixto. Solo pudo hablar en el artículo 2. No sé qué habría dicho en otros. Pero ese tema les enfrentó ya seriamente. Y luego, y este es el problema, Torcuato se murió muy joven, se murió en el 80, con 65 años. Y entonces la relación estaba en ese momento mal, políticamente muy mal. Y no hubo tiempo para que se arreglara. Por eso, es verdad que es una pregunta típica, ¿no? ¿Por qué se enfrentaron? ¿Cómo era esa relación? Pues porque se murió Torcuato y no dio tiempo a arreglarlo, ¿no? Yo creo que esa es la realidad. Por eso hay que quitarle un poco de hierro al conflicto. Pero sí que es verdad que hay argumentos por ambas partes. Suárez quiso volar solo, Torcuato no le gustaba lo que veía, algunas cosas que veía. Bueno, quizás política. De una forma más telegráfica, hay otros personajes, no sé si secundarios, pero que también son relevantes. Sí. Citabas antes a Don Juan, Sí. Cardenal Tarancón, Sí. la oposición, o sea, has hablado de Carrillo, pero más en general la oposición. Sí. Quizás Fraga ya has hablado. Don Juan muy rápido. Don Juan es trascendental porque Don Juan es una figura absolutamente
sojuzgada por el régimen, mujeriego, bebedor, jugador, le gustaba el mar y nada más. Probablemente las 4 cosas fueran verdad, pero yo no lo sé, pero es irrelevante. Lo importante de don Juan es que mantuvo viva la llama dinástica, que fue hijo de rey, padre de rey, nunca rey, pero estuvo en su sitio, y sobre todo, y más importante, que es para mí su gran aportación y creo que merece un reconocimiento, en el año 48 defiende el vínculo indisoluble todavía hoy entre monarquía y democracia. En España hay que ir a la democracia y hay que llegar a través de la monarquía. La monarquía sin democracia no tendrá sentido. Él es hijo de una mujer inglesa. Conoce el parlamentarismo británico. Él estudió, él fue marino en la Royal Navy, cuando Alfonso XIII se va. Él nunca fue educado para rey, era el 5º hijo, 3º varón. Nunca fue educado para rey. Por eso se enroló en la Royal Navy cuando su padre sale por Cartagena de España y se va al exilio. Don Juan mantiene viva la llama dinástica sobre la base de monarquía, parlamentaria y democracia. Y esto es, por eso cuando se dice, el rey Juan Carlos, cuando es proclamado, hace lo que estaba claro que había que hacer. Lo tendría claro usted, porque el rey Juan Carlos sabía ese destino porque su padre ya lo había dicho, y él lo ejecuta, lo pone en práctica. Por lo tanto, digamos, el que mueve, el que inicia ese camino es el padre del rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos asume ese criterio y lo lleva a la práctica. Y luego el rey Felipe en el 2014, en su discurso de proclamación muy relevante, muy importante, habla de una monarquía aún más moderna, 2.0. Ejemplaridad y transparencia, por supuesto, en el marco de la Constitución. Algo que recuerda en 2024 o 23, octubre, en la jura de Constitución por parte de su hija. Ese hilo conductor que empieza en don Juan, sigue en Juan Carlos, continúa en Felipe y acaba, de momento, en Leonor, es la llama que mantiene viva a don Juan y que vincula a monarquía y democracia. Por eso hay que reconocer el papel de don Juan, que es un personaje maltratado por la historia, por el franquismo en su momento y por la historia. Hubo un breve de ABC, en no sé qué año, 60 y algo, que don Juan había participado en un concurso en el hipódromo y quedó 3º. Y ponía don Juan, 3º. Y la censura lo tachó. Eso es muy bueno. No vaya a ser que alguien piense que es el rey, ¿no? Tarancón. Tarancón. La Iglesia juega un papel esencial en la transición. Es una institución que se suma abiertamente desde el principio a los planes del rey. Tarancón ya en el atentado de Carrero, en el funeral, habla de concordia, de unidad entre españoles, de paz, habla de conceptos que propician que los exaltados le dedicaran ese grito de Tarancón al paredón. Eso es en el 73, cuando fallece Francisco Franco. En la misa funeral, Arias Navarro no quiere que la oficie el cardenal Tarancón, y él la oficia, presidente de la Conferencia Episcopal, y habla de nuevo de concordia, unidad entre españoles, etc. El rey, otro gesto importante que hace nada más llegar esto es un tema para entendidos, pero el rey devuelve al Vaticano la prerrogativa sobre el nombramiento de obispos, algo que durante el franquismo hacía la Conferencia Episcopal Española. Bueno, buenas relaciones. Al final el cardenal Tarancón es un producto de su época, acaba de ser el Concilio Vaticano II, hacía unos años, una década larga, y él representaba esa iglesia que estaba dando un paso hacia la modernidad, ¿no? La iglesia española, en aquella época, no estaba tan por esa labor, y sobre todo el franquismo militante más exacerbado no estaba por esa labor. Por lo tanto, Tarancón, esencial, y el rey supo ayudar. Carrillo, fundamental, y Felipe González, fundamental. Carrillo empieza diciendo Juanito el Breve, ruptura, pero en el año 56 el Partido Comunista, 56, con motivo de los 20 años de la Guerra Civil, del inicio de la Guerra Civil, difunde un comunicado, un manifiesto en el que hablan de reconciliación entre españoles, Partido Comunista en el 56, y amnistía. Carrillo en el 75 empieza en posiciones claramente rupturistas frente a las claramente inmovilistas que había dentro del régimen y no cree a Juan Carlos I, Juanito el Breve, empieza una estrategia de desgaste del gobierno por la vía de las manifestaciones, propiciadas por la ley que aprobó Fraga, por cierto,
un gran desgaste que acaba especialmente con con recorrido y con apoyo social en el País Vasco, donde se produce un suceso terrible, los sucesos de Vitoria. En fin, Carrillo sabe entender que hay que ir a democracia, hay que dar una oportunidad al rey. Ahora, la exigencia es clara, participación desde el minuto 1 del Partido Comunista. Y eso es algo que cuesta mucho, pero se consigue finalmente. Felipe González, Partido Socialista. Felipe González, por supuesto, arrastra, o sea, es un joven en el Partido Socialista que jubila a la generación anterior. El Partido Socialista en el franquismo no fue el principal partido, lo fue el Partido Comunista, y Felipe González empieza a llevar al PSOE hacia la socialdemocracia, muy apoyado por la socialdemocracia alemana, pero con un límite. Si no entra el Partido Comunista, nosotros tampoco participamos. Y al final Felipe González no solo consigue un excelente resultado en las elecciones del 77, sino que 7 años después de la muerte de Franco, de la proclamación de Juan Carlos, arrasa en las elecciones. Yo creo que estos son los personajes esenciales. Luego está el ejército, si quieres, como institución, que es un personaje también en el libro, o sea, en el libro, en la historia. El ejército es el estamento más contrario, que más oposición muestra a los planes aperturistas y es quien supone un dique a cualquier intención. Por eso el rey siempre va midiendo. Muy importante, el 21 de noviembre del 75 en el BOE se aprueba que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es Juan Carlos I, que no era proclamado rey todavía. Muy importante porque el ejército entendió que había que cambiar la autoridad de Franco por la autoridad del rey. Y eso facilitó mucho las cosas, porque había verdaderos movimientos, como se demostró con el paso de los años, de oposición a cualquier movimiento aperturista. Hemos hablado, bueno, has descrito muy bien estos protagonistas, sus aportaciones, pero quizás antes de acabar habría que hablar un poco de lo que es la reforma, el método. Sí. Reforma versus ruptura y reforma para acabar en ruptura y no reforma gradual. Los 3 modelos que ya tus tíos hablan en el libro anterior y que tú reflejas. Porque estaba claro el objetivo, ¿no? La democracia, la concordia, pero el cómo. Y ahí es donde otra vez entra Torcuato. ¿Qué fue la reforma? Bueno, déjame decir que Lo que el rey me ha pedido es un libro excelente del 95, que es una tesis doctoral que firma Pilar, mi tía, y dirige Alfonso, mi tío, catedrático de Derecho Constitucional. Ese libro es esencial, es un libro jurídico, es un libro denso, pero es esencial y cierra la explicación de lo que fue la transición desde un punto de vista jurídico. Yo lo recomiendo mucho ese libro, pero es un libro que hay que tener ciertas nociones de derecho, no es un libro para que lea cualquier ciudadano. A los chicos de 20 no podemos ir con Lo que el rey me ha pedido, pero cuando cumplan 60 hay que explicárselo. La reforma. Torcuato, el gran éxito de Torcuato fue que supo compaginar 2 facetas en su vida. La faceta universitaria, que es la que él quiso ser desde joven, y la ambición política, que es la que se le despierta cuando soldados republicanos entran en su casa y se llevan a sus hermanos y a su padre. A 2 de sus hermanos y a su padre. Entonces él dice, yo no puedo ser un intelectual, aquí hay que movilizarse, ¿no? Y ahí es cuando él se posiciona y va a la guerra, alférez provisional. Esas 2 facetas, llevadas a la práctica al final de su vida, son el jurista que conoce la ley franquista y que por lo tanto sabe dónde está el punto débil. El punto débil está en la ley de sucesión del 47, donde se dice que se puede reformar la ley si se aprueba con 3/5 de las cámaras, bla, 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 bla. Condiciones muy exigentes. Tengamos en cuenta que las leyes del movimiento, que eran 7, eran inamovibles, ¿no? Inamovibles. Según la del 58, efectivamente. Eran inamovibles. Pero Torcuato encuentra el espacio por donde entrar. Eso es el jurista. Y luego está el político. En el año 68, Torcuato es nombrado ministro secretario general del movimiento. No se puede ser más franquista que el ministro secretario general del movimiento. Y él era un outsider en el franquismo. Y su alumno, uno de sus discípulos en la facultad, cuando le nombran, le dice: pero profesor, ¿cómo aceptas ser ministro del movimiento? Si yo sé lo que tú piensas. Y le dice: hay que ser ministro aunque sea de Marina. Que es una frase del parlamentarismo británico, del parlamentarismo español del 19. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque a pesar de que sabe que no solo no le van a dar un aeropuerto, sino que le van a tachar de franquista durante décadas, porque ha sido ministro secretario general del movimiento con Franco en plenitud, necesita conocer a todos y cada una de las personas que forman parte del franquismo. Y eso, nada mejor que ser su jefe.
secretario general del movimiento, de los ministros al jefe local de cualquier pueblo de España. Conociendo las leyes, conociendo los actores, Torcuato entiende qué es lo que tiene que hacer. Y ahí es donde surge la ley para la reforma política, que él redacta en un fin de semana cuando Adolfo Suárez, presidente del gobierno, le dice: no sabemos por dónde, cómo proceder para hacer la reforma. Sabemos cómo ir, pero no sabemos cómo proceder. Si tenemos que convocar un referéndum sobre la forma de Estado, si tenemos que ir a elecciones, si tenemos que elaborar una constitución previa a las elecciones. Imaginemos que se hubiese hecho una constitución desde el gobierno de Adolfo Suárez previo a las elecciones. Imaginemos que se hubiese abierto un debate, un referéndum, se hubiese convocado un referéndum sobre forma de Estado. Y Torcuato se va el fin de semana a su casa en Navacerrada, en la Sierra de Madrid, y redacta una ley corta, muy precisa, en la que básicamente lo que se dice es una ley que es, y este es el truco, las leyes, la Constitución de Franco eran 7 leyes fundamentales. ¿El qué hace? Aprueba una 8ª ley que deroga las anteriores y convoca elecciones. Básicamente es esto, que parece fácil, pero solo lo vio él, la redactó, y entonces al final, a diferencia de Fraga y sus 3 movimientos que a la 4ª fracasan, Torcuato reúne a las Cortes y en un único pleno se vota todo o nada. Y gana el todo, aunque hubo riesgos. Ese es el juego, y eso es el de la ley a través de la ley. Ese es el gran momento de Torcuato, pero déjame decir el gran momento de Suárez, porque es importante. La legalización del PC, he contado Carrillo, pero el hecho de legalizar el PC, que se intentó hacer por vía de impulso de la Fiscalía, que se intentó hacer por vía del Tribunal Supremo, lo hace Suárez. Iniciativa política, audacia, riesgo, y lo consigue. De un día para otro. Lo hace un sábado santo, que en España, en el año 77, el sábado santo, no estaba en su casa ni el apuntador. De manera que pasa un poco como más inadvertido de lo que hubiese pasado si se hubiese aprobado un martes cualquiera. Y eso lo hizo Suárez con pleno conocimiento del riesgo que suponía. Yo creo que, como han visto, el libro contiene muchas de estas historias. Faltan muchas, por tanto, pueden comprar el libro, les ha avanzado muy poquito de lo mucho que cuenta, por tanto, vale la pena. Yo creo que ahora sería el momento de que quienes quieran puedan formular alguna pregunta antes de concluir. ¿Alguien? Sí, Esther. No sé si ahora le traen. Esther Mitjans, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Sí. No sé. Sí, a mí lo que me llama un poco la atención es que, por un lado, en la ley para la reforma política, evidentemente se crean unas instituciones, un parlamento, y sí, que diríamos se prevé convocar elecciones. Pero también hay una disposición que dice que si el rey no está de acuerdo con los resultados, entonces podrá someter su propuesta al pueblo con un referéndum. Entonces me gustaría saber un poco, quiero decir, se guardan un poco la... Esto me gustaría saber. Y luego otra cosa también, es que creo que un momento muy importante del rey es sobre todo, aparte del que tú has mencionado, del 22 de noviembre, es el momento en el que reconoce estas elecciones, es decir, va a las Cortes y en definitiva pues viene a decir que, bueno, que respeta los resultados electorales, en definitiva un poco lo que se pretendía con la ley para la reforma política. Pero que en esta ley para la reforma política haya esta, diríamos, cláusula, me gustaría que explicaras un poco. Juntamos 2 o 3 preguntas y así alguien más quiere intervenir. ¿He visto alguna? Sí, Tirso. Bueno, gracias, ha sido brillantísimo, nos lo hemos pasado súper bien escuchándote, Juan. Gracias. Y yo te pediría 50.000 preguntas, como la mayoría de gente que estamos aquí, porque si esto nos toca muy de cerca, ¿no? Y los más mayores lo hemos vivido, ¿no? Y yo te preguntaría cuáles fueron los momentos más críticos de esta transición y aquellos momentos y aquellas personas que pusieron en peligro el poder pasar de la ley a la ley a través de la ley, ¿no? Bueno, lo primero, respecto a la cláusula, efectivamente había una disposición que se preparó por si salía mal
que el rey tuviese una última oportunidad. ¿Por qué? Porque realmente si la ley para la reforma política no se hubiese aprobado en las Cortes, habría sido el fracaso del rey. Habría sido el fracaso. Entonces, era una forma de darle una segunda tentativa. Yo no sé qué hubiese pasado. Sinceramente, creo que habría sido muy difícil que el rey, después de ese fracaso, hubiese seguido adelante solo imponiendo digamos, un camino que no contase con el aval de las Cortes franquistas. Es que ese fue el gran éxito. Y este fue el gran éxito inicial, que la derecha franquista aceptara disolverse y dar paso a unas elecciones. Del mismo modo que el siguiente paso fue como la izquierda rupturista aceptó entrar al juego de un rey que no habían elegido ellos, que había sido proclamado en las Cortes. Esos dos momentos, que se resumen en la legalización del PC como punto final del proceso y la aprobación de la ley de reforma política previamente, son los dos momentos en los que hay un riesgo enorme de fracaso del proceso de esos 19 meses. Pero hay otros. Los atentados de Atocha, la semana trágica, la semana negra de enero del 77, cuando se producen una serie de atentados, además los más graves son los de Atocha, de la extrema derecha contra sindicalistas o abogados laboralistas, pero también hay atentados de la extrema derecha en la universidad, en fin, esa semana pasa de todo. Y ahí el ejército da un paso adelante y es Gutiérrez Mellado quien los para. La imagen de Gutiérrez Mellado el 23F se vio previamente en esa semana frenando a algún militar exaltado que quería apelar a la venganza. O sea que eso ya había pasado. Yo creo que esos tres momentos son los más difíciles, pero realmente esos 19 meses están plagados. En todo momento hay mucho riesgo. Cuando asesinan a un miembro del Consejo del Reino, Araluce, en la puerta de su casa, cuando la banda terrorista ETA, cuando el Grapo secuestra al presidente del Tribunal Supremo, Oriol y Excusa también. O sea, hubo momentos de mucha tensión, pero también es verdad, que no lo hemos dicho y es importante, que había un pueblo español que estaba arropando y apoyando, con cierto temor por si salía mal, pero con una enorme ilusión, y eso es muy importante. Decir que la transición la hizo el pueblo, yo creo que la transición es un proceso que, en lo que relata este libro, es un proceso de arriba abajo, del rey solo, el 21 de noviembre, al pueblo en su conjunto, votando el 15 de noviembre, el 15 de junio del 77, y luego hay una segunda etapa que es del pueblo hacia arriba, que es cuando el pueblo vota, elige a los representantes que redactan una constitución y que ponen en marcha un nuevo sistema, ¿no? Una primera etapa de desmontaje, una segunda etapa de montaje. Y la verdad es que el pueblo estuvo ahí, estuvo en el lugar que le correspondía. No. Perdona. Es duro porque la verdad es que 30 y pico años antes se habían matado las dos Españas, ¿no? Y con un dolor tremendo y con y familias que habían quedado muy afectadas en un bando y en el otro. Sí, claro. La clave fue el perdón, la clave fueron los años que pasaron. ¿Cuál fue la clave para que...? Bueno, yo cuando le pregunto a los protagonistas de la época, Diego, que cada vez quedan menos, claro, por una cuestión de edad, le quitan hierro al miedo a la guerra, ¿eh? Yo se lo he preguntado a todos. El miedo a la guerra operó como factor de impulso. Y decían, bueno, sí, evidentemente, habíamos vivido una guerra, pero había algo mucho más grande que ese miedo. Que era la ilusión de la libertad, de la participación política, de Europa, de situar a España, del abrazo entre españoles, de situar a España en el contexto que le correspondía. O sea, que no solo era el miedo a volver atrás, que existía. Muy importante, el rey Juan Carlos ahí fue clave. El rey Juan Carlos supo ir a Estados Unidos, eso está relatado en el libro, con detalle, a dar una conferencia ante las dos cámaras y hablar de democracia. Un aplauso monumental, el país de la libertad, el país de la democracia en América. Por cierto, hoy la tercera de ABC se titula La democracia en América y Trump, os la recomiendo, muy interesante, de Gómez de la Serna, y que le aplaudieran y le reconocieran como un joven prometedor en esa España que era una anacronía en Europa, ¿no? Y ahí es cuando el rey empieza a ganarse esa fama que tuvo durante muchos años de gran líder político en ese discurso en Estados Unidos. También supo dirigirse a Ceausescu
que en aquel momento representaba, en los años 70, representaba un comunismo más moderado, ¿no? Un comunismo más a la europea, ¿no? Es un poco el germen del eurocomunismo que luego desarrolló Carrillo. A Giscard d'Estaing, el rey mandó el día 21 de noviembre a Francia a un hombre de su confianza, a Prado y Colón de Carvajal, para decirle que viniera por favor a la proclamación. Y Giscard d'Estaing, que además de Giscard d'Estaing era muy francés y miraba a los españoles por encima del hombro, dijo que ni en broma, porque no quería participar con Franco aún sin enterrar en un acto de proclamación. Hay una gran diferencia. Se produce el acto de proclamación del rey y hay muy pocos líderes internacionales. Pinochet, bueno, líderes muy vinculados a Franco. De manera que el rey, que necesitaba el respaldo internacional, organiza un segundo acto, unos días después, cuando ya ha sido enterrado Franco. Y es un acto de coronación. La monarquía española, en la monarquía española el rey es proclamado ante las cortes, ante el pueblo. En la monarquía británica es coronado ante Dios. Es una diferencia sustancial, que puede explicar el profesor. El rey, después de la proclamación, tan cerca de la muerte de Franco y con poca presencia internacional, organiza la coronación. Y es otro gran acto que hay en Madrid, en los Jerónimos. Y ahí sí va Giscard d'Estaing. Y Giscard d'Estaing, la única condición que pone es desayunar previamente con el rey. Y cuando se lo dice Prado y Colón de Carvajal al rey, le dice: le ponemos huevos, tortilla, lo que quiera, bacon, que venga. Y entonces desayunan, se hacen fotos y Giscard d'Estaing le da el aval al rey Juan Carlos. Eso es importantísimo. Y todo eso lo hizo el rey. Al que Giscard, perdón, dijo, cuando fue Prado y Colón de Carvajal, dijo: no va a durar ni 4 meses. Juanito el 9. Nada, yo quería un comentario sobre una observación que hacemos sobre el momento actual. Es decir, la facilidad como una posición de ataque directo a la transición, con lo que ha significado, puede fácilmente entrar en la mentalidad de un pueblo que ha visto lo que era España antes y todo un camino de desarrollo, de modernidad y de bien para todos que ha significado. Es verdaderamente sorprendente. Es realmente sorprendente ver, ¿no? Es verdaderamente sorprendente. Ver esto y sobre todo a la base de todo eso, yo creo que el tema del perdón es una cosa fundamental porque se han perdonado todos para que fuese posible esto. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que la transición no se puede juzgar la cuestión del perdón, el olvido, con la mirada de esta época. Porque después de la transición española llegó Sudáfrica, Argentina, y ahí es cuando se desarrollan más este tipo de conceptos que en el 75 no estaban tan claros, aunque había sido Nuremberg. Por lo tanto, cuando hablemos de amnistía, olvido, perdón y todo este tipo de cosas, hay que ponerse en el momento. Es sorprendente, claro, la pregunta es muy correcta, es muy oportuna. ¿Cómo puede ser que 50 años después de un proceso que ha sido mayoritariamente avalado por el pueblo español y que 20 años después, en los 90, con los libros de los que hemos hablado, Victoria Prego, Lo que el rey me ha pedido, Charles Powell o Paul Preston, y se ha cerrado el relato más o menos con un acuerdo común? ¿Cómo puede ser que 30 años después los jóvenes no lo conozcan, las leyes de memoria democrática solo las impulse una parte y la otra no la quiera apoyar? Y aquí todo el mundo tendrá sus argumentos, pero lo cierto es que la concordia no existe en las leyes de memoria, y eso es una realidad. ¿Cómo puede ser? Entonces ahí es donde yo me vengo arriba, con tu permiso, y digo una cosa que creo que es esencial y creo que es el motivo final de este libro, que es que no se puede querer lo que no se conoce. La gente joven no conoce la transición, por eso hay que divulgarla. Como en los años 90 los que la defendemos nos quedamos satisfechos y dejamos de contarla, ha aparecido intenciones políticas que lo que buscan es devaluarla con interés político. No atacan la transición, atacan la democracia, el resultado de la transición. Lo que hay que hacer ahora en España no es otra transición, es recuperar el espíritu de la transición, que es la concordia, básicamente, la capacidad de entender al otro, ponerte en el lugar del otro, ser tolerante, debatir, discrepar y acordar. Y aquí es donde yo acabo siempre diciendo que hace falta hacer un ejercicio de militancia democrática, de compromiso con los valores de la transición, de la democracia, porque conociendo de dónde venimos, lo que somos y lo que tenemos, podemos mejorarlo, porque la democracia no es para siempre, y es como montar en bicicleta. Tú, si dejas de dar pedales, te caes. Y te caes o hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto es una realidad. De manera que hay que seguir dando pedales y hay que mejorar. Y por supuesto que las nuevas generaciones tienen que pensar
cómo reformar la Constitución en las cuestiones que sean pertinentes, y seguro que hay que hacerlo. Yo mismo pienso que hay que hacer varias reformas de la Constitución. De hecho, algunas estamos todos de acuerdo, pero somos incapaces, a pesar de estar de acuerdo. Militancia democrática. Hace falta dar ese paso, porque si no defendemos la democracia, los que la critican ganan el relato, que es una expresión muy de actualidad. Yo creo que con este Alegato. final, sí, que yo creo que es una apelación, efectivamente, sobre todo a los jóvenes. No, yo creo podríamos dar por concluido esto, no sin antes agradecerles a ustedes su presencia, agradecer a la Fundación Civismo, que tanto ayuda al Club Tocqueville, igual que al Círculo Ecuestre. Y, por supuesto, muchas gracias, Juan, por estar aquí. Ahora, los que se queden a cenar, pues continuamos allí la tertulia. Perdón, porque había alguna mano más, pero yo creo que ahora es el final. Y sobre todo este aviso, en tiempos de ruptura, volver la mirada a tiempos de concordia. Esto que has contado no es una novela, es una historia. Es verdad. Y, por tanto, muchas gracias. Gracias.